Bendiciones a todos, Dios les guarde, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Nuevamente llegando donde tú te encuentras, a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo o en tu vehículo. Estamos estos días enseñando la palabra del Señor. Lunes, miércoles y viernes, todos los días a la misma hora, a la 1 de la tarde. Recibe un fuerte abrazo de parte del pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio Ebenecer, Zona 9, Guatemala. Dios te bendiga, acompáñame, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites unirnos con el transmisor y el receptor. Padre, te pedimos que caiga una unción quíntuple, una gracia, Señor, una revelación, Señor. Se abran los cielos y caiga una lluvia, como rocío, como llovizna, como lluvia, o como chubasco, que caigan los cuatro, que caiga la revelación Apocalipsis, que caiga la revelación, Señor, de las cosas que vienen en la parucía, Señor, que caiga la revelación de las cosas que vienen para la Epifanía. Esa revelación del Apocalipsis, parucía, Epifanía, Señor, que caiga sobre nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que caiga, Señor, como lluvia, se abran los cielos, Señor, y podamos dar ese rocío al que nos escucha y que sientan una palabra que penetra en sus vidas, en sus corazones, y que los transforme y que los cambie en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Qué hermoso, amados. Estos días vamos a estar estudiando el misterio de Israel. Desde ya hace unos días hemos entrado en los temas de los escenarios. Si quieren, vamos de una vez a la palabra para ir profundizando un poquito. Cuando miramos los misterios, existen varios. Está el misterio de su voluntad, está el misterio de la iniquidad, está el misterio de la fe, está el misterio de la piedad, está el misterio de Israel, está el misterio que dice no todos dormiremos. Wow, no todos, ¿verdad? Se incluyó Pablo ahí en ese grupo. Quiere decir que Pablo no vio muerte, su misterio, ¿verdad? El otro misterio, el misterio de la sabiduría de Dios. Wow, porque dice que la sabiduría construyó su casa y edificó. Entonces, ¿qué pasará ahí? Es un misterio. El misterio de Cristo y la iglesia, cuando está hablando de que Cristo dejó a su padre y a su madre. Entonces, quiere decir que Cristo tuvo un padre y una madre en la preexistencia antes de venir a la tierra. Es un misterio. El misterio del evangelio. El misterio de Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible que algo divino se meta dentro de nosotros? Por eso es que dice la palabra que si entró el Dios en nosotros, dice la palabra, dioses sois, ¿verdad? Bueno, es un misterio. El misterio de Dios, ahí hemos hablado un poquito de la cuadrimensión, y el misterio de Cristo. Amén. ¿Por qué el misterio de Cristo? Porque dice yo soy el alfa y la omega. Quiere decir que Él fue creado, tuvo un principio, tuvo un fin, fue creado. Eso ya, ahí ya entra, ya se quita lo infinito y pasa a lo eterno. Bueno, son misterios que deberíamos estudiar, pero el misterio que nos compete el día de hoy y que queremos entrar es al misterio de Israel. Qué hermoso, sería hermoso estudiar todos esos misterios, ¿verdad? Hasta un libro podríamos hacer de todos esos temas. Un libro hermoso para conocer cada uno de los misterios que Dios ha revelado. Eso eran secretos, pero Dios nos las dio a conocer por medio de sus siervos. Amén. Entonces, cuando vemos esto de Israel, lo podemos ver desde dos ángulos. Un ángulo serían los misterios y el otro serían los escenarios escatológicos. Como escenarios escatológicos podríamos decir que ya vimos dos. La semana pasada vimos el escenario familia desde una perspectiva del origen. Es un ángulo que vimos la semana pasada, el escenario familia. 3 días y apenas si metimos la espada un poquito, porque el escenario familia es muy vasto, es muy grande. La semana anterior vimos un poquito el escenario, para ponerlo aquí en pantalla. Vimos el escenario Babilonia la semana antepasada. Interesante porque vimos los mercaderes de Babilonia, el trono de la ramera, y metimos un poquito la espada para hablar también del que va a surgir de la Babilonia como un líder de ellos, que son los anticristos, para que venga el anticristo.
Eso lo estuvimos viendo. Y así sucesivamente hemos ido estudiando los escenarios, pero dos hemos estudiado los días lunes, miércoles y viernes. El escenario Babilonia y después la semana pasada el escenario Iglesia. Pero hoy queremos entrar al escenario Israel. Durante mucho tiempo tuvimos, como ustedes pueden ver aquí, solo 6 relojes, pero ahora ya tenemos los 7 relojes completos. Los 7 relojes: Israel, Iglesia, Tierra, Mundo, Babilonia, Cosmos y Familia. Y hemos estado estudiando muchos acerca de esto. Los escenarios hay que verlos desde una perspectiva de historia, con la palabra profética más segura, que son los 66 libros de la Biblia, pero también hay que conocer un poco de geografía, pero también hay que conocer un poco de geopolítica. 4 ángulos para poder estudiar los escenarios. Si solo estudiamos la palabra, estamos dejando muchas cosas como incógnita, y podemos meternos a la palabra hermoso, pero tenemos que también verlo a nivel de historia, porque ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue, nada nuevo hay que conocer un poquito la historia. La geografía es la ubicación, porque por ejemplo si estudiamos el escenario Babilonia, tenemos que estar claros que en Zacarías capítulo 5 dice que en la tierra de Sinar vino la maldad y la iniquidad a ser su trono. Entonces si yo voy a la geografía, yo me doy cuenta que la tierra de Sinar está donde el Tigris y el Éufrates, es Irak. Y bien interesante, bien interesante. Y si sigo yo estudiando la palabra profética en Génesis capítulo 10, dice que hay una ciudad grande. Había en Génesis capítulo 10, en el origen de las naciones, dice que había una ciudad grande que estaba entre Nínive y Caal. ¿Qué lugar es ese? Irak. Entonces Irak es un país donde estaba la torre de Babel. En Irak era donde estaba la ciudad grande cuando comenzaron a surgir las naciones. En Irak estaba el trono donde la iniquidad y la maldad descendieron. Entonces es importante la geografía, porque ¿qué pasará en esa área geográfica? Entonces ahí ya le meto yo un poquito a la historia y voy entendiendo que es una tierra actualmente donde no hay un líder específico. Bueno, había que hablar de eso, pero solo para dejarte una idea de la importancia de la geografía y de la historia. ¿Qué pasa en ese lugar? Porque solo hay guerras, porque ahí se viven peleando unos contra otros. Dicen que son chiitas, dicen que son sunitas, y al final unos son de oriente y otros son de occidente, los que tienen control de ese lugar. Y al final ahí sale el ISIS, ahí salen los grupos terroristas. Que una anarquía total, ¿verdad? Una tierra sin ley. Entonces, pero si uno estudia la geografía, uno estudia la palabra profética, se da cuenta que ahí está el trono de la ramera. Ahí fue donde fue el origen de las naciones, pero también se da cuenta uno ahí que ahí está el Tigris y el Éufrates, ahí se da cuenta uno. Entonces, historia, geografía, palabra profética, geopolítica, que fue lo que estoy hablando ahorita, todo eso encierra en sí la palabra profética. Eso encierra la escatología, eso encierra lo que tenemos que hablar de los escenarios. Entonces, cada vez que estudiamos los escenarios, amados, les damos 4 ángulos. Amén, 4 ángulos. Con la cuestión del tiempo vamos a tratar de ver este tema el día de hoy e ir avanzando un poco más. Amén. Ok. Cuando hablamos de Israel, amados, como tal, Israel, tenemos que centrarnos en el trono de la ramera. No podemos desamarrar esto, porque no puse el versículo. Apocalipsis 17 nos dice claramente que la ramera hizo su trono, la madre de las rameras. En Apocalipsis habla de la madre de las rameras, pero en Apocalipsis 17:9 dice que esta ramera, que viene siendo Babilonia, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Voy rápido porque si tú ya vas escuchando con nosotros, ya esto ya está en out. Yo te invito a que estés retroalimentando, escuchando. Yo sé que estás haciendo ahí tus quehaceres diarios, pero es importante que nos concentremos y estudiemos un poquito la palabra profética. Amén. Que pongamos un poquito ahí de atención, anotemos, apuntemos para poder, porque todo lo
toda la palabra va amarrada una con otra. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Apocalipsis 17:9 nos habla de 7 montes sobre los cuales se va a sentar la mujer, la ramera. Estos 7 montes es el trono de ella, que podríamos decir que son 7 geográficamente. Vuelvo a la geografía, miren, por eso les digo, va amarrado mucho los 4 ángulos que les dije. La geografía nos habla de 7 montes que están en diferentes lugares. Por ejemplo, para ver una idea, Barcelona está sobre 7 montes. Barcelona está sobre 7 montes. Bruselas está sobre 7 montes. Atenas, aquí era Atenas. Atenas está sobre 7 montes. Interesante. No voy a decir los nombres porque solo para mostrar gráficamente. El Vaticano está sobre 7 montes. Jerusalén está sobre 7 montes. La Meca está sobre 7 montes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ramera hizo su trono. ¿En dónde? ¿Dónde están los 7 montes? Geográficamente estamos hablando ahorita el ángulo. Quiere decir que ella hizo su trono en el Vaticano, hizo su trono en Jerusalén, hizo su trono en la Meca, hizo su trono en Barcelona, hizo su trono en Bruselas, hizo su trono en Atenas. Habría que estudiar los tronos de cada una de esas ciudades. Es bien interesante, pero no es el tema hoy los 7 montes, ¿verdad? Sino hoy estamos hablando, o las 7 colinas, como se conoce también geográficamente. Sino estamos estudiando hoy que el misterio de Israel. Entonces Jerusalén, amados, está sobre 7 montes. Y cuando nosotros entendemos este versículo, que Apocalipsis 17:16, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces está hablando de una ramera que será desolada y desnuda. Pero la pregunta es, ¿quién es esta ramera? Porque hablamos que la madre de las rameras es la Babilonia, donde se sienta, pero ella contrató a otras mujeres y las contrató y las convirtió en rameras. Ya vimos que podrían ser todas estas de acá: el Vaticano, Jerusalén, la Meca, que sería de Islam. Y la pregunta es, ¿por qué Jerusalén? Entonces, cuando estudiamos la palabra, dice en Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Interesante, porque dice, ¿cómo te has convertido en ramera? ¿A quién está hablando ahí? A la ramera Israel, que es la que dice en Apocalipsis 17:16. La ramera, la que van a dejar desolada, que quiere decir sola, desnuda, sin cobertura. Por eso es que cuando estudiamos Ezequiel capítulo 16, versículo 3, dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, sobre Jerusalén. Entonces estamos hablando de Israel, pero específicamente Jerusalén, porque los 7 montes se ponen sobre Jerusalén. El trono se pone sobre Jerusalén. Si quieren verlo en gráfica, los 7 montes que rodean al templo, que rodean al monte Moria, que rodean a la ciudad de David, que la tierra de los Jebuseos, que fue donde ella fue fundada. Esos 7 montes: Ofel, Sión, Moriah, Betzá, Acra, Gareb, Goat, montes o colinas, porque ya colinas, y esto para que lo entendamos un poquito más, no es algo plano, eso no, sino es una elevación de tierra que posiblemente no a distancia no se vea tan grande. Por eso se le considera como una colina, porque únicamente es una elevación de tierra, pero que al final viene siendo un pico de 7 picos que rodean a un valle, que rodean a una ciudad. Estos 7
vendría siendo el trono de la ramera, que como dice Apocalipsis 17:16, ella puso ahí se vendió y quedó como ramera desolada y desnuda. Y en el Apocalipsis, en Ezequiel 16:3, dice que era Jerusalén y que pasó el Señor junto a ella en un tiempo específico y que la vio que estaba en sangres. Eso estamos hablando de la guerra contra el anticristo, que ella quedó casi destruida, la guerra de Gog y Magog. Ella quedó destruida. Estamos hablando de la tribulación, el tiempo de la tribulación. Ahorita vamos a ir entrando poco a poco. Esta es la introducción solamente del tema. Ahorita vamos a ir viendo un poquito cosas más. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande. O sea que es una ciudad que nació en 1948, creció, se hizo grande, llegó a ser una ciudad muy hermosa. Israel, Jerusalén, tus pechos se habían formado, o sea que maduró, le creció el pelo, pero estaba desnuda y descubierta. Interesante cómo habla, porque es lo mismo que dice en Apocalipsis 17:6, desolada y desnuda, descubierta. Y pasé junto a ti otra vez y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces está hablando que hay un tiempo de amores con la iglesia y hay un tiempo de amores con Israel. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces cuando sea el tiempo de los amores, va a cubrir la desnudez de Israel. Cuando sea el tiempo de los amores de la iglesia, va a cubrir nuestra desnudez. Amén. Entonces tenemos que ver que aquí ya está hablando de tiempos. Hay un tiempo para la iglesia, pero también hay un tiempo para Israel. Hay un tiempo donde Israel, que se convirtió en ramera, como dice Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena de justicia? En ella habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. Miren cómo le dice a Israel: no me traigas más vanas ofrendas. El incienso, o sea, la adoración, me es abominación. La luna nueva y día de reposo, al convocar asamblea, no las puedo yo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, y restauraré tus jueces como al principio. Necesita una restauración. ¿En qué tiempo hace la restauración de sus jueces como el principio y sus consejeros? Eso lo vemos claro que será en el tiempo de los amores de ella, pero ya terminó el tiempo de los amores de la iglesia. Cuando se restaure Israel, dice que hasta que se restaure ya no va a ser llamada ramera, sino, dice Isaías 1:26, va a ser llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces es el misterio de Israel. El misterio de Israel consiste en que era una ciudad que se prostituyó a la ramera, donde ella puso su trono, donde ella se asentó. Eso estamos hablando ahorita, pero también estamos diciendo que va a haber un tiempo de amores, donde va a pasar el Señor con ellos en el tiempo tribulacionario, los va a restaurar, sus jueces, sus consejeros, y ya no va a ser más una ramera, sino ya va a ser la ciudad fiel. Entonces quiere decir que hay Israel se divide en dos etapas: la etapa de ramera y la etapa de ciudad fiel. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero bendecimos a Israel, eso que claro, estamos bendiciendo a Israel, pero estamos hablando a la luz de la palabra, cómo Israel se cataloga ahorita. Amén. Vamos poco a poco metiendo un poquito más la espada. Si quieren, vemos ahorita un poco la historia. Ya vimos geografía, ya estudiamos la palabra profética, veamos un poquito de historia. Los 70 años de cautividad. Cuando miramos la cautividad, miramos un ciclo de Saúl, David, Salomón. Muy bien. Saúl, David y Salomón. Salomón divide en dos el reino. No puede él lograr que el reino permanezca. Se divide en dos. Se divide en Israel y se divide en Judá. El reino se divide en dos. Cuando miramos claramente esta división del reino de dos, miramos que aparecen unas Jeroboam y Roboam.
Israel se fue a la parte más que todo que se conoce como Asiria, y Judá se asentó después en la parte de Babilonia, porque recordemos que Israel, su finalidad fue la dispersión por toda Siria y de ahí por el resto del mundo, que son las 10 tribus perdidas. Y Judá al final se asentó en la tierra de Babilonia, que es donde fue llevado Daniel con Nabucodonosor. O sea que este fue el final de una iglesia hermosa, y por eso tiene que venir una restauración a ser como fue hecho con David. Y por eso es que se explica mucho y se enseña que Saúl es figura del anticristo, David es figura de Cristo con un reino sangriento. Pasé junto a ti, vi en tus sangres. En la parte, ese es el tiempo de la sangre, es el tiempo de David, es el tiempo donde el reino tiene que ser nuevamente conquistado para ser restaurado como fue al principio, en la época anterior. Y de ahí de David viene Salomón, que es Cristo del milenio, Cristo con un reino de paz. Hermoso. Bueno, para ver esto y ir entrándole más al tema, Salomón, David y Saúl. Una de la involución de la pérdida del reino comenzó con Saúl, continuó con David, siguió con Salomón, y después las dos tribus, Jeroboam y Roboam, pues ellos hicieron el finiquito, o ellos hicieron el culmen de un proceso de involución que venía desde Saúl. O sea, desde que pusieron al anticristo, al rey Saúl como figura del anticristo, a Saúl comenzó a involucionar. Y esto es bien importante que lo veamos, porque no, la destrucción del templo, la destrucción de Israel, la división de Israel no fue con Salomón, ya venía con Saúl. Y eso es lo que quiero que logremos entender, porque David no logró comprenderlo. David hubiera podido parar esa destrucción que venía. David hubiera podido, pero fue una de las cosas que David no logró ver ni logró hacer. Entonces la involución. Jeremías 25:11, vamos a aprender un poquito más. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, había una profecía de Jeremías que decía que iban a estar 70 años en Babilonia. ¿Cómo iba a ser eso posible si el tremendo templo que levantó Salomón era algo hermoso? ¿Cómo va a ser posible si David conquistó todo el reino, todas las tribus que estaban alrededor, conquistó la tierra prometida? No solo llegó a la tierra de los jebuseos, llegó mucho más. ¿Cómo es posible? Y podemos ver claramente que era una profecía de que algo se estaba gestando en el pueblo de Israel desde Saúl. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia. O sea, 70 años van a estar ellos siendo gobernados bajo Babilonia. Eso fue el tiempo que fueron llevados cautivos con Nabucodonosor a Babilonia. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia en aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Está hablando aquí de Belsasar, cuando fue puesta la mano en la pared que decía Teike mene uparsim, ha sido pesado, ya ha sido hallado falto. Y en ese momento entraron, si no estoy mal, los medos y los persas, y viene la destrucción del imperio babilónico, los jardines colgantes, y luego vienen los medos y los persas como un segundo imperio, y ahí viene Ciro. Ciro le pone ya la finalización a ese tiempo en que ellos estuvieron bajo el reino Babilonia, bajo el reinado de Israel, bajo el reinado de Babilonia. Bueno, veamos historia. En el año 536 a.C., 70 años después de la caída de los babilónicos, el rey Ciro, rey de Medo y Persia, decretó el retorno de los judíos. Hermoso. 70 años que ellos fueron. Para explicar bien esto, veamos esta gráfica, porque yo creo que no me di a entender con esas palabras que puse ahí. Pero si lo vemos, el reino se dividió en el año 931. En el año 931 se dividió el reino de Israel
El reino que se dividió fue Israel y Judá. Bueno, en el año 612 es la caída de Asiria por los babilónicos. Entonces aquí ya surge el imperio babilónico. Este imperio babilónico después va y conquista Jerusalén, conquista Israel, conquista. Y cuando conquista ocurre la primera deportación en el año 609. Se llevan a un primer grupo. En el año 605 se lleva a un segundo grupo y en el año 597 se llevan al tercer grupo y en el año 597 es la destrucción del templo de Salomón. Es la destrucción del templo. No quedó nada del templo de Salomón. Viene siendo el final de este tiempo glorioso de David y de Salomón. Viene siendo el final. Interesante, porque en el año 538, o sea, ellos fueron fuertes desde el año 612 hasta el año 538. Fueron fuertes Babilonia, pero en el año 538 caen ellos. Cuando caen ellos, comienza el tiempo del decreto de Ciro, donde manda a Israel que regresen a su tierra. Y sale el primer grupo encabezado por Zorobabel en el año 597. El segundo grupo encabezado por Esdras en el año 458. Y el tercer grupo es el decreto de Artajerjes, que sale ahí, Nehemías, donde viene ahí la reedificación con Esdras y Zorobabel sale la reedificación o la restauración del templo. Ya no había templo, regresamos, pero tenemos que tener templo. Entonces el templo, la restauración. De ahí viene Nehemías. Nehemías lo que viene a restaurar son las murallas, las puertas y las torres. Volver a la ciudad como era el plan original que David le dejó a Salomón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los 70 años que fueron llevados cautivos, fueron llevados aproximadamente ellos cuando en el año 612 para el 538. En estos años, ahí están los 70, un poquito en este tiempo de acá, es donde aparece la conquista de Babilonia a Israel. Más o menos en el año 600, para que tengamos una idea. En el año 600, porque la primera deportación fue en el año 609. Entonces, lo interesante es, y si lo vemos desde esta perspectiva, que dice este versículo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años que fueron cumplidos. Estos 70 años, amados, fue el tiempo en que ellos cumplieron lo que se conoce como el reposo. El reposo es una ley que estaba en Levítico 26:34 que dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, la tierra tenía que tener un reposo, porque la ley en Levítico capítulo 25 decía, versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tu viña y la recogerás, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Entonces, el misterio de Israel quiere decir que la involución comenzó desde Saúl por no respetar el reposo, por no respetar el séptimo año. Desde Saúl ellos no trabajaban 6 y descansaban 7, el séptimo, trabajaron los 7 años. Entonces el Señor fue tomando y acumulando los 7, valga la redundancia, los 7 que tenían ellos pendientes. Al final, pues el Señor se los cobró 70 años. Amén, 70 años.
Entonces 70 años, que es lo que dice, sí, dice la profecía, ¿verdad? 70 años. Entonces dice claramente, el rey de Babilonia, 70 años, cuando sean cumplidos los 70 años castigaré. Entonces ellos tuvieron que ir a cumplir los reposos que no habían respetado desde Saúl. Interesante, ¿verdad? Y quiere decir que Israel estuvo sin templo durante 70 años. Y lo primero que hace cuando viene Zorobabel y Esdras es restaurar el templo, pero el templo que se conoce ya no era el templo de Salomón, ahora era el templo de Zorobabel. Si lo quieren ver así en los templos, también ya lo hemos estudiado. Miren, pongamos mucha atención porque todo lo que estamos hablando va íntimamente ligado. Vas a aprender mucho. Si tú te concentras estos días, si tú le pones atención lunes, miércoles y viernes, vas a aprender muchísimo. Eso te lo aseguro. Tienes que concentrarte. Bueno, templos. El primer templo fue el templo de Salomón. El segundo templo es el de Esdras y Zorobabel. El tercer templo era el de Herodes. Y el cuarto templo, que vendría siendo el del anticristo. Se conoce el del templo del anticristo como tercero, porque el de Herodes únicamente, que fue el donde entró Jesús, donde limpió Jesús, fue una ampliación del segundo, que era el que había hecho Esdras y Zorobabel cuando ellos regresaron después de los 70 años, después que se habían cumplido los reposos que tenían ellos pendientes. Entonces, amados, para verlo de esta perspectiva, Israel, por no cumplir el reposo, tuvo ellos que llevar una cautividad. Entonces, nosotros, amados, si lo queremos aplicar a nuestra vida, ¿cuál es el reposo nuestro? El descansar en Dios y dejar que Él haga. No estamos hablando del domingo, porque para comenzar el séptimo día es el sábado, no es el domingo. Y para comenzar nosotros no vamos a la iglesia el día sábado únicamente. Bueno, algunos sí, nosotros vamos a la iglesia lunes, a veces miércoles, a veces viernes y domingo. O sea, nosotros no dejamos un día únicamente para buscar al Señor. Nosotros buscamos hasta a veces más de 3, 4 días de la semana. Porque a la hora de, para nosotros que somos la iglesia, que somos la Israel espiritual, esto es espiritual, no es literal. Lo único que quiere decir es que descansemos en Dios. La lección que tenemos de parte de Israel en el misterio y una sombra es que Israel se convirtió, o sea, por el brillo no lo puedo poner en el pizarrón, pero Israel de primero podríamos decir que se convirtió en la ramera, pero después tiene que ser llamada ciudad fiel, porque toda la vida él ha llevado dos procesos, un proceso de cautividad y un proceso de libertad. Cautividad y libertad, como un ciclo que han estado ellos. Porque después de estos 70 años proféticos de Jeremías, vienen los 70 de Daniel. Ya habían cautivos, líbrenme, con David y Salomón, y de ahí cautivos. Después de cautivos, libres. Ahora que ya están libres y que nuevamente regresaron a tener el templo de Zorobabel, las murallas que construyó Nehemías, que restauraron las fiestas, restauraron todo el sacerdocio, restauraron los turnos sacerdotales, restauraron. Nuevamente ellos vienen con otra profecía que da Daniel, que van a estar 70 años en un cautiverio. Y después de esos 70 años van a ser ellos verdaderamente libres. Entonces Israel lleva un círculo de cautiverio y libertad, Amados, nosotros, esto es una clara sombra para nosotros, que nuestra vida no podemos estar días buenos y días malos, Tenemos que pedirle al Señor en permanecer en los días buenos, y por eso dice su palabra que todas las cosas ocurren a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas, amados. Y nosotros no somos, eso fue lo que Jesús llegó. Si alguien me está mirando con ojos, pero Israel, ¿cuándo estaba esclavo, pastor? Cuando llega Jesús. Cuando Jesús le dice, y los discípulos dijeron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, le iba a decir los fariseos y los escribas. Y ellos han estado en esclavitud casi toda, desde que perdió Salomón el templo.
desde que perdió a Siria, los babilónicos, los medios, los persas, los griegos, los romanos, y ahorita medio están en libertad, pero definitivamente todavía ellos no tienen su tierra prometida. Tienen una cierta independencia en un lugar muy pequeño, pero ellos al final todavía no gozan de la tierra que ellos esperaban, hasta que venga una liberación, y esa se prometió cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel. Bueno, vamos todos aquí, es un tema hermoso. La profecía de Daniel es la restauración de Israel. 70 semanas por 7 años, 490 años. Amén. Dejémoslo aquí por esta parte. Ya vamos entrando un poquito en el tema. Ya vimos hoy la ramera, ya vimos por qué la ramera, ya vimos el proceso de que ellos viven de cautividad y liberación. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno que nos escucha, que nos mira a través de las redes sociales. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Declaramos en ellos un tiempo de bendición sobre bendición, y declaramos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así como Israel estuvo cautivo, tú nos llamas a nosotros a no depender de nada ni ser esclavos de nada, sino depender únicamente de ti. No dependemos de la economía, dependemos de ti, Señor. Lo creemos, lo ministramos y no nos cansaremos de decirlo, porque así es. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Yo no soy esclavo de nadie, yo soy dependiente de Dios. Yo soy dependiente de Dios. Mi mano está agarrado al Señor, y si Israel no ha querido agarrarse esa mano, yo sí me agarro en el nombre de Jesús, y voy a conocer la verdad, y la verdad me hará libre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio de Benecer Sana Nueva. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué gusto poder llegar hasta tu casa, a tu hogar, a tu trabajo, a tu vehículo, donde tú te encuentres. Recibe un fuerte abrazo. Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio de Benecer. Estamos hoy aquí tratando de enseñar un poco más la palabra del Señor, para que tú logres aprenderla, para que tú logres entenderla, para que tú logres ampliar tu conocimiento y entendimiento. Recibe una fuerte bendición, un fuerte abrazo, una gran bendición de parte del Señor para tu vida, para tu casa, para tu familia, y declaramos que todas las cosas le ocurren a bien a los que amamos al Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acompáñame a orar. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Infinitamente gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de llegar a cada casa, a cada hogar, a cada vida, a cada persona. Sopla vida donde haya huesos secos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control y autoridad y usa las palabras para que lleguen al norte, al sur, al este y al oeste. Que se amplíe el conocimiento, que se amplíe el entendimiento, que caiga la revelación, que se abran los cielos y que caiga la lluvia de rocío, la lluvia de llovizna, la lluvia, todas esas precipitaciones de chubasco que caigan sobre nuestra vida. La revelación, Señor, del Apocalipsis, de la parucía, de la Epifanía, Padre, Señor, que caiga la revelación, esa manifestación hermosa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos ver cosas que ojo no oyó, cosas que oído no oyó. Muéstranos, Padre, en esta hora, en estos minutos que vamos a estar estudiando la palabra, que nos podamos concentrar, porque declaramos que tenemos la mente de Cristo. Todo distractor, Señor, quítalo de nuestra vida, que podamos retener, absorber, memorizar en el nombre de Jesús. Recibe la honra y la gloria únicamente a ti, Señor. Todo lo que somos y hacemos es porque tú abriste los cielos y bajaste la dádiva y cayó sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, amados. Estudiemos la palabra del Señor. El misterio de Israel. Bueno, cuando analizamos a Israel, lo podemos ver como misterio o lo podemos ver como un reloj escatológico. Los dos es válido, los dos es un buen análisis, porque como si lo miramos prácticamente como un
reloj escatológico, tendríamos que decir que Israel vendría siendo la higuera. Vamos a ver si te lo logro poner en pantalla. El versículo de Mateo, capítulo 24, para ir viendo un poquito este gran misterio de Israel como la higuera. Dios mío. Y en Lucas también lo habla. Esto es bien importante irlo absorbiendo y entendiendo, porque Israel, amados, viene siendo de parte de Dios un reloj hermoso, un reloj. Israel, la higuera. Mateo capítulo 24, 32, de la higuera aprended. Pues, ¿quién es la higuera? Porque dice que voy a aprender de ella, pero ¿quién es la higuera? ¿Por qué hay una similitud de la higuera con Israel? Cuando miramos en Jueces, la parábola de los árboles, en Jueces 9:10 dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Ahí aparece higuera, que es el olivo, aparece vid y aparece la zarza, pero estamos aquí estudiando dos. Cuando habla de la vid, en Juan capítulo 15, él nos da la respuesta que la vid es la iglesia. Cuando habla de la higuera, está hablando del olivo, porque eso dice en Romanos capítulo 11, versículo 16, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgastadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertada. El olivo es Israel, pero nos dieron la oportunidad no solo de ser vid, sino nos dieron también la oportunidad de ser olivo silvestre. Ellos son olivo puro, nosotros somos olivo silvestre. Quiere decir que nosotros no pertenecíamos, pero nos dieron la oportunidad. Entonces el olivo, la higuera, viene siendo Israel. Si quieren verlo, otro versículo más para ir apuntalándolo y que quede bien amarrado en ti. Dice en Jeremías 24:3, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo higos buenos, muy buenos y malos. Tres grupos, ¿verdad? Cuatro grupos muy malos. Higos buenos, muy buenos, higos malos y muy malos. Y de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Dijimos que Judá es Israel. Amén. Judá son los judíos. Son la higuera. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender nosotros? De los higos de Judá. De Judá son los judíos. El pueblo que está hoy no es la Israel completa. Más que todo, ellos solo pertenecen, ellos son judíos porque la mayoría de ellos son de la tribu de Judá. Ellos vienen de David. Entonces ellos se consideran judíos, Judá, por lo tanto son los hijos. Entonces ahora ya tenemos aquí los versículos para poder decir claramente que la higuera, que dice Mateo capítulo 24, 32, la higuera es los olivos, es Judá, son los judíos, es el pueblo actual que está ahorita en Tel Aviv. De ellos aprended, dice, que cuando su rama se ponga tierna y comienzan a brotar las hojas, es porque está hablando del verano se acerca. Entonces no puede venir el verano si antes no viene la primavera. La primavera es la estación de la iglesia, es la cebada. De ahí viene el verano, que es la estación de Israel. Entonces, amados, nosotros no podemos decir que viene este tiempo. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, sabéis vosotros que el verano está cerca. Cuando quiere decir que ellos comienzan a crecer, vienen a dar frutos, es cuando ya es el tiempo que se acerca. Israel nació en 1948 y ha comenzado a crecer y está pronto a brotar y a dar sus frutos. Esos frutos de primero tienen que dar los frutos la iglesia novia,
que somos nosotros y después Israel. Entonces el misterio de Israel es que Israel es la higuera que está esperando la estación del verano. Antes tenemos viene la estación de la primavera, que somos nosotros. De primero la iglesia tiene que dar frutos, pero ya Israel también va a tener que dar sus frutos. Son términos que estoy poniendo ya en tu corazón para ir viendo el tema que hoy vamos a ir viendo. Entonces, por eso es que cuando vemos a nivel de escenarios, estudiamos a la higuera, estudiamos a Israel, estudiamos cómo ellos van brotando y cómo ellos les van saliendo ellos, a la iglesia le tienen que salir piñones de águila. O sea, le tiene que salir algo. A Israel también tenemos que ver en ellos un cambio fuerte. Amén. Entonces, en base a esto, hay que seguir estudiando la higuera, amados. Ese es un tema hermoso que hay que ponerle mucha atención. Pero por cuestión del tiempo voy a tratar de ser enfático y decir, estamos viéndolo desde el punto de perspectiva de la higuera, de escenarios. Estamos viéndolo desde una perspectiva donde tenemos que irlo analizando. Vamos a tratar, ahí se mira bien claro en pantalla. Saúl, David y Salomón. Saúl heredó el no respetar el reposo. Eso hablamos el día lunes un poco. Decíamos que fueron llevados, según la profecía de Jeremías, fueron llevados 70 años. 70 años fueron llevados por la profecía de Jeremías. 70 años, porque durante 490 años ellos no respetaron desde Saúl. 490 años desde Saúl no respetaron la ley de Levítico, que decía que 6 años trabajarás la tierra, 6 años sembrarás y el séptimo descansarás. Entonces estamos estudiando a la higuera, porque si la higuera tienen que salirle, tienen que brotarle, tienen que saber frutos, Israel. Entonces, si estamos estudiando a Israel, amados, veámoslo desde la perspectiva de la historia, cómo ellos han pasado un proceso. Y comenzamos viendo el día lunes que el proceso fue que ellos no respetaron la ley de Dios, que les dijo 6 años trabajarás y el séptimo descansarás. Durante 490 años ellos no respetaron esta ley, y por lo tanto, al no respetar durante 490 años, que vendrían siendo 490 divididos 7, o sea que durante 400 años no respetaron que el séptimo era de Dios. Si contamos, si contabilizamos 490 divididos 7, nos van a dar 70. Ellos le debían a Dios 70 años en ciclos de 7 que tenían que respetar y darle a Dios un reposo donde no se sembrara ni se cosechara. Por lo tanto, dijo Dios, como no me dieron los 70 años, esos séptimos no me los dieron, y son 70 en total los que no me dieron, van a estar cautivos en Babilonia durante 70 años. Van a estar cautivos en Babilonia durante 70 años. Amén. Vimos un poquito que el calendario de ellos es un calendario lunar, por lo tanto no amarra directamente con el calendario gregoriano. Tendríamos que hacer una conversión. Yo te puse aquí el calendario gregoriano o solar para tener una idea más o menos que en el periodo de años en que ellos estuvieron cautivos y cómo ellos comenzaron, después de terminar este proceso, un proceso de restauración. Cautividad, restauración. Cautividad, restauración. Esto déjatelo en tu corazón. Cautivos y restaurados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hemos sido presos de nadie. Claro que se han sido presos de los medos y los persas, de los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, y durante muchos años fueron hasta presos y esclavos de otro montón de culturas que han existido. Pero ellos han estado en un proceso de cautiverio y liberación, Israel, como una figura para nosotros. Una figura, por ejemplo, dice que nuestro espíritu está encarcelado en este cuerpo, pero también nosotros conocemos ya la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, a la vez que estamos cautivos, somos libres, libres, cautivos. Es un ciclo hasta ser verdaderamente libres cuando ya estemos con el Señor en la eternidad. Pero esa es una sombra que se vive actualmente. Bueno, para nosotros la Israel espiritual.
Pero volvamos a la Israel física. Ese es el punto que estamos haciendo. La Israel física tuvo dos pecados. No respetó el reposo y la idolatría, y vino la división del reino de Dios en Israel y Judá. Ellos fueron llevados presos, pero después dice que Ciro dio un decreto donde comenzó el grupo que salió de la deportación y salió otra vez a habitar en su tierra. Este ciclo lo podemos ver como también la restauración de lo que fue la ciudad, lo que fue el templo, las murallas, las torres, una restauración total de una ciudad que era la ciudad de David, como se conoce. Entonces, esto fue la finalización de 70 años de cautiverio. Pero viene otro ciclo, que es el que a mí quiero centrarme el día de hoy, que son las 70 semanas de Daniel. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, es otro ciclo donde está llamando que no va a ser libre Israel completamente hasta cumplir las 70 semanas. 70 semanas que vienen siendo 490 años. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, e ungir al santo de los santos. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden que dio con Ciro para restaurar y edificar a Jerusalén, desde Ciro hasta que venga Jesucristo, habrán pasado 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 vendrían siendo 69 semanas. 69 semanas multiplicadas por 7 nos vendrían dando aproximadamente 49 más 434 años, que vendrían siendo 483 años. Aquí ya lo miramos mejor en pantalla. Entonces, desde que Ciro dio el decreto, en el año 444, se dividió en dos grupos, 7 semanas y 62 semanas. Esas 62 semanas se le conoce también como el tiempo del silencio. Este sería el tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Dios cayó durante 434 años. ¿Y cómo terminó? Los 49 años, las 7 semanas, terminó con Malaquías. ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué nos hemos cansado? ¿En qué nos hemos de volver a ti? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos hablado contra de ti? Hermosos, amados, porque son 3, 6, 7 cosas que dieron inicio al silencio de Israel. 7 cosas. Si tú no quieres que en tu vida haya silencio de Dios para tu vida, tú tienes que preguntarle al Señor para que no haya silencio. Y si hay silencio, pregúntale: Señor, ¿en qué no te he amado? Pregúntale: ¿en qué he menospreciado tu nombre? Pregúntale: ¿en qué te he deshonrado? Pregúntale: ¿en qué me he cansado? Pregúntale: ¿en qué me he de volver a ti? Pregúntale: ¿en qué te he robado? Pregúntale: ¿en qué he hablado en contra de ti? Porque no es normal que el Señor haga un silencio. Fue una razón. Y esto que estamos viendo es la razón de la segunda etapa del silencio que en los 434 años, que sería el grupo de 62 semanas. Hermoso, hermoso, amados. ¿Cómo miramos que Israel todavía no ha terminado este proceso de 70? Cuando el primer grupo de 70, que fue la profecía de Jeremías, se terminó 70 años porque no respetaron los ciclos de 7, no los respetaron, y después el Señor nuevamente, cuando terminó los 70, les da otra oportunidad, pero ellos fallaron. En estas 7 cosas que te dije, ellos fallaron, y al fallar los llevaron ellos a una situación
bien complicada. Tan complicada que en la semana número 62, cuando vino Jesús, les puso a ellos una pausa que se llama la pausa de Israel. Amén. Estamos viéndolo como un misterio, estamos viendo como un escenario. A Israel lo pusieron en pausa. Amados, yo no anhelo con todo, yo no deseo ni para mí ni para nadie que el trato de Dios a nuestra vida lo ponga en pausa. Yo anhelo con todo mi corazón que el que comenzó la buena obra en mi vida la termine. Yo anhelo, yo no sé si tú lo anhelas, pero esto que estamos estudiando, este tema que estamos viendo, si le pasó al pueblo de Dios, si le pasó a Israel, la amada de él, como estábamos viendo hace unos días, el día lunes estábamos estudiándolo un poquito más a detalle, cómo él amaba, pasé junto a ti y eran tiempos de amores, cómo le habla a ella, cómo la enamora, cómo la trata el Señor, cómo la trata a ella, a Israel. Cómo la corteja, porque tendríamos que verlo ahí como el padre amando a la esposa, a Israel. Miramos ahí claramente que si la pusieron a ella en pausa, como a nosotros, por ciertas rebeldías, por cierto carácter, por una voluntad propia, podemos hacer que la obra que Dios comenzó en nosotros la podamos poner en pausa. Este misterio de Israel nos deja ver claro como una lección que lo que le pasó a Pedro para que lo oiga Juan, lo que le pasó a Pedro que lo oiga Juan, para que Juan no repita lo que le pasó a Pedro. Eso es, amado, esto es una sombra para ti y para mí. Más hoy en día, cuánto silencio no hay, y muchos están abriendo los ojos todos los días esperando con esta situación que vivimos a nivel mundial, donde ya los dolores de parto comenzaron. Pero esta situación que estamos viviendo, muchos se preguntan, y Señor, ¿y tú dónde estás para mí? Amados, este es el tiempo de que no podemos provocar a Dios a una pausa en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que trabaje a favor nuestra. Yo levanto mis manos y se lo pido para ti y para mí, que el Señor trabaje para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios nos hable, que Dios nos hable, que nos diga qué puerta tocar. Por eso es que estamos enseñando en los devocionales, que también doctrinales, estamos enseñando los días sábados, los días domingos y los días lunes, el tiempo que nos tocó vivir, tiempo de Elías, tiempo de lluvia, tiempo de fuego, porque no puede haber lluvia sin fuego. Estamos enseñando también que viene un tiempo donde la lluvia va a caer como revelación, y la revelación va a ser para que nosotros podamos saber y entender qué cosas ojo no vio ni oído yo las tengo que comenzar a hacer, porque es un tiempo nuevo. Todo cambió, entramos a un nuevo orden mundial. Tal vez no sea el orden mundial que viene el anticristo, pero sí es un orden mundial, es un nuevo orden. Orden mundiales han habido toda la vida. Después que hay una guerra, que hay una situación adversa, hay un nuevo orden. La Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo orden, que fue las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es producto de un desorden que ellos vienen a traer un orden. Pero ahorita entramos a otro orden y no sabemos si este orden que estamos viviendo ahorita va a traer el anticristo. Pero sí sabemos que el orden, tarde o temprano, los nuevos órdenes que hay van a traer al anticristo. Puede ser que sea puede ser que sea el siguiente orden, pero lo que sí tenemos que ser enfáticos es que las cosas cambiaron. Ya no vamos a ser igual. Esto es lo que se estaba proyectando, como que el siglo XXI iba a cambiar el mundo. Y muchos países todavía están en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo anterior. Todavía están muy obsoletos. Pero hoy en día o entras al nuevo siglo, al nuevo orden, o entramos todos. O sea, esta pandemia nos metió a todos. Pero lo que quiero hacer enfático es: no pongas a Dios en pausa, para que Él te abra a ti, te muestre las cosas que deben suceder pronto, que nos muestre en el nombre de Jesús qué es lo nuevo que yo tengo que hacer, qué puertas tengo que tocar. En el nombre de Jesús lo pido para mi vida y lo pido para tu vida, porque es necesario, amados.
Ya no podemos llevar la vida que llevábamos antes. Tenemos que crear nuevas cosas. Entonces estoy haciendo un paréntesis ahorita para mostrarte cómo Israel lo pusieron en pausa en la semana 62 para la semana número 70. Solo les faltaba una semana más y los pusieron en pausa para que entráramos nosotros la iglesia. Esto es bien importante irlo entendiendo, porque entonces veamos la pausa. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros, el pizarrón, miren, voy a conseguir un buen marcador, porque ya tengo pizarrón, ahora solo me falta el marcador. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados. Entonces ya no son mi pueblo. Entonces estábamos hablando hace unos días diciendo, espero que no se logra ver bien, ¿verdad? Pero tratemos ahí de usar nuestra imaginación. Lo hablábamos hace unos días, que Israel se convirtió en ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, la ciudad fiel? De ahí va a pasar y dice, pasé junto a ti, Ezequiel capítulo 16, pasé junto a ti y me di cuenta que eran tiempos de amores. Entonces vienen los tiempos de amores que dijimos que era la tribulación, las 70 semanas de Daniel, porque ahorita están en pausa. Y ahí van a ser llamados hijos del Dios viviente. Hermoso. Entonces, la ramera es la que se dice en Romanos 9:26, ya no es mi pueblo. La ramera ya no es mi pueblo. Lógicamente, ¿verdad? Y explicábamos el día lunes que la Babilonia, la madre de las rameras, puso su trono donde hay 7 montes. Puso su trono, y uno de sus tronos que ella puso en esos 7 montes es en Jerusalén. Por eso es la ramera, la que ya no es mi pueblo. Pero ven en los tiempos de amores, Ezequiel capítulo 16, donde será ella cubierta de su desnudez, y será ella cubierta de su desolación, y será llamada hija del Dios viviente. Amén. Hermoso este proceso, porque vamos entrando a un proceso de 2, cautividad y libertad. El primer ciclo de 70, cautividad, cuando fueron llevados a Babilonia. De ahí regresaron nuevamente con Jeremías, la profecía de Jeremías, ¿verdad? Que fueron llevados nuevamente. Después, la profecía de Daniel, cautividad, pero al terminar la profecía de los 70 van a ser libres. Pero en este proceso, en esta profecía, les pusieron una pausa. Por un breve momento los abandonaron, pero dice la palabra que los van a recoger con gran misericordia. Miqueas 5:3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que dé a dar a luz. Entonces no solo les dijeron, te voy a abandonar un tiempo, como ya no eres mi pueblo, te voy a abandonar un tiempo, te voy a poner en pausa un tiempo hasta que dé a luz. Y hemos estudiado que Apocalipsis 12 es una mujer que representa a la iglesia, que está dando a luz un fruto, que son los que se van a ir arrebatados con Cristo. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le quitaron el reino de Dios, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos. Estábamos hablando y comenzamos diciendo, aprended de la higuera cuando su hoja se enternece. Aprended de la higuera cuando su hoja se enternece. Es interesante porque hasta cuando ella comience a dar fruto es porque ha comenzado a llegar ya el tiempo. El tiempo. Entonces, cuando Israel comience a dar su fruto es porque ha llegado
su tiempo. De la higuera aprender la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndola, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Cuando ya brotan, cuando ya brota. Entonces no puede ahogar. A ellos los pusieron en pausa porque ellos no daban frutos. Ahora nos lo dieron a nosotros para que nosotros demos frutos. No solo creamos en Jesús, sino que se evidencie que hemos creído en Jesús, que demos frutos. Por sus frutos serán conocidos, no por lo que creen, sino por lo que ellos muestran o manifiestan. Entonces lo pusieron en pausa a ellos, pero va a llegar un momento en que ellos van a comenzar a dar frutos. Y ese fruto que ellos van a dar es el fruto digno de arrepentimiento, cuando ellos comiencen a creer en Jesús como su Señor y Salvador. Ahorita nos dieron a nosotros la oportunidad, están en pausa, pero ahorita nos dieron a nosotros ese privilegio hermoso de poder venir y entender este proceso. Amén. Sigamos entonces, sigamos en esto que está interesante. Ahí, amados, donde estás en tu casa, en tu hogar, estudiémoslo todos juntos, este tema, para ir entendiendo que les pusieron en pausa, los abandonaron. Y los dejarán hasta que el tiempo que dé a luz, la que da de dar a luz. Si lo miramos, yo pensé que lo había puesto. Bueno, Apocalipsis 12:1 no se los puse. Si no se los debo, yo se los pongo la próxima, el viernes que nos vamos a ver. Les iba a poner una imagen del alumbramiento. Les será dicho hijos de Dios viviente. Amén. Cuando la iglesia se fue arrebatada, viene el tiempo de amores y se les llama a ellos que es el tiempo de Israel. Se cierra el paréntesis de los gentiles, termina el tiempo de los gentiles. Amén. Entonces quiere decir, amados, que entre la semana número 62 y la semana número 70 se hace un paréntesis que se conoce como la dispensación de la gracia, el tiempo que estamos viviendo ahorita. Por eso es que nosotros lo calculamos como que ese tiempo, ese paréntesis solo va a durar 2000 años. Ese paréntesis se termina, se cierra, se terminó el trato para la gentilidad y vuelve el tiempo de los amores de Israel. Se acabó el tiempo de amores para los gentiles, que es la pausa, y luego viene el tiempo de Israel. Interesante, porque quiere decir claramente, amados, que nos está diciendo que a la Israel física se le puso una pausa y se va a quitar. Y digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Jamín. Se terminó el tiempo del abandono, Isaías 54:7. Se terminó el tiempo, porque ha dado de a luz la que da de dar a luz. Miramos claramente en el tribunal de Cristo para ver claramente que el principio de dolores vendría siendo, esta es la semana 62. Cuando es la ley, es la semana 60 y, vamos a ver, sí, sería el segundo grupo, ¿verdad? Ya llevábamos 7, de ahí viene 62 y de ahí viene 1. 7 más 62 más 1 igual a 70. Entonces cuando termina la semana 69, porque serían 7 más 62, porque Daniel lo divide en dos grupos, 62 más 7 son 69. Aquí pone una pausa. Y aquí pone una pausa de 2000 años para que la semana número 70 se cumpla. Puso una pausa por no dar frutos a un pueblo que dijimos que se catalogó como ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera? O la ciudad fiel, la pusieron en pausa. Y luego viene un tiempo para los gentiles, para nosotros. Pero cuando nosotros, la mujer, dio a luz un hijo que se fue arrebatado con Dios, es cuando ya viene el tiempo de las 70 semanas de Daniel, que sería la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, y es un trato directo para Israel, porque ellos tienen que ser llamados hijos de Dios, tienen que ser llamados el pueblo escogido de Dios.
Wow, hermoso, ¿verdad? Hermoso este tiempo. Entonces miren este versículo, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú que eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, los verdaderos judíos no lo son ahorita. Ellos tienen que llevar un proceso, pero como no es el tiempo de ellos, es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de la dispensación de la gracia, que se conoce también como el tiempo de principio de dolores. Es un tiempo para nosotros. Es un tiempo donde Dios está pasando con nosotros y nos está preparando para irnos arrebatados con Él. Saldremos, amados. ¿Cómo? Si lo dice la palabra, si lo hizo Enoc, si lo hizo Elías, si lo hizo Pablo, si lo hizo Juan, se fueron. ¿Cómo no nosotros? Amén. ¿Cómo no nosotros? Que vamos a llegar. ¿Cuándo se termina ese proceso? Y recordémonos, amados, para que no nos asustemos. No nos asustemos. Pastor, ¿y qué va a pasar? El avión donde voy a ir, y si el piloto que va manejando es cristiano, y entonces él se va arrebatado, y el avión, ¿quién lo va a manejar? Y se va a caer el avión y todos los que van adentro se van a morir. Miren, amados, el arrebatamiento es una venida en secreto. Tan en secreto que no nos vamos a dar cuenta quiénes se fueron arrebatados. Es una venida en secreto que no nos vamos a dar cuenta. Entonces no te asustes. ¿Cómo va a quedar el mundo? El mundo ni cuenta se va a dar. El mundo ni cuenta se va a dar. El mundo se va a dar cuenta, no en el arrebatamiento, que es la venida en secreto. El mundo se va a dar cuenta en la epifanía, cuando todo ojo le verá. Ahí sí se va a dar cuenta todo el mundo. Cuando Cristo venga en las nubes. Es un ovni. Cuando Él venga con sus santos en su segunda venida. Pero ahorita no. La parucía no. Somos contados con los dedos en la mano. Se van a ir. Amén. No se va la mujer. Se va el fruto de la mujer. No se va la iglesia. Se van los únicos que aceptaron a Cristo, pero sí tienen la convicción de quererse casar con Él. Entonces, cuando ya salió el grupo de los más que vencedores, los convencidos, viene nuevamente el trato de Israel. Un trato en el cual, con esto voy cerrando, también te digo que no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros no éramos pueblo, pero gracias a Dios, Dios se vino con nosotros para provocar a celos a otro pueblo, que es Israel. Miren cómo los amé a ellos que son gentiles, porque vosotros no me recibisteis. A los suyos vino y no lo recibieron. A la que amaba no lo recibió, pero nosotros sí nos recibió. Pero dice la palabra que para provocar a celos a otros, que es Israel, para que ellos reaccionen y en verdad lo amen. Imagínense cómo nosotros vamos a dar un trato de que Dios nos va a sacar de esta. Y ahí Israel va a reaccionar y va a preguntar: ¿por qué ayudaste a otros y a nosotros no? Porque yo los amé a ustedes y ustedes me desecharon, entonces me fui con ellos. Ahí van a reaccionar a ellos, van a reaccionar y van a decir: si pudiste salvar y salvaguardar a unos que al final no eran los que amabas, ¿cómo más a nosotros que sí nos amas, que somos Israel? Bueno, hermoso, amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Hay mucho todavía, me quedé, todavía quería hablar otro poquito más de la pausa, pero yo creo que ya estamos en el tiempo y no me quiero alargar porque todos estamos en nuestras tareas diarias. Hay unos que ponen la pausa a su almuerzo para ir a escuchar el tema, que solo tienen una hora de almuerzo, ponen unos 40 minutos, escuchan y de ahí ya se van a almorzar y regresan a sus tareas. Pero te bendigo en el nombre de Jesús. Una nación que hemos sido llamados, una pausa, pero nos llamaron a nosotros. Un tiempo en el cual nos dice el Señor: es tiempo de libertad para ustedes, no para Israel,
para ustedes. Yo recibo esa libertad, esa restauración en el nombre de Jesús y te la ministro a ti y a tu vida. Un fuerte abrazo, Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerios Ebenecer. Dios te bendiga, Dios te guarde, un fuerte abrazo, feliz viernes para todos. Ya estamos terminando la semana, una semana hermosa, gloriosa, en victoria en el nombre de Jesús, porque todas las cosas le ocurren a bien a los que amamos al Señor, ¿verdad? Dios te bendiga, qué bueno verte por esta vía. Tú no me miras, yo no te miro, pero tú me miras y yo me doy gozo de que estés conectando a nuestras plataformas y así poder ir aprendiendo, que se despierte en ti el querer más en el nombre poderoso de Jesús, que se despierte el deseo por ver cosas que ojo no vio ni oído yo, que se despierte en el nombre de Jesús. Amén. Recibe un fuerte abrazo, Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerios Ebenecer, zona 9. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti la honra y la gloria, Jehová de los ejércitos. A ti, Dios. Gracias, Señor. Danos palabra de revelación en el nombre de Jesús. Lo que está en la cobertura, que caiga a nosotros en el nombre de Jesús. Gracias y unción. Una palabra poderosa que transforme, que renueve, que cambie. Padre, que podamos conectarnos, transmisor y receptor. Todo contaminante en el receptor, en el transmisor, sea anulado en el nombre de Jesús, y que llegue la palabra, que nos podamos concentrar, que podamos memorizar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Qué bendición, qué bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús vamos a estar viendo la tercera parte de un tema que yo creo que vamos a tener que poner una cuarta, porque no nos dio tiempo a terminarlo todo. Todavía estamos en la fase inicial. Platicábamos un poquito el día lunes, el día martes, de que son misterios. Israel nos habla como un misterio, uno de los misterios que Dios tiene. También nos habla en escatología como uno de los escenarios que nos da de referencia. Y vendría siendo el tercer escenario de una serie que hemos ido estudiando en estas últimas semanas. Estudiamos la familia, estudiamos el escenario Babilonia, y hemos ido avanzando y explicamos estos días que para poder estudiar un escenario hay que verlo desde las 4 perspectivas de historia, palabra profética, geografía y geopolítica. No lo podemos ver solo desde la palabra profética o de solo un ángulo de geopolítica o un ángulo como geografía o historia. Tenemos que ser completo, como 4 pilares que sostienen en el nombre de Jesús. Estudiamos que una de las cosas, vimos que era el trono de la ramera, y que la ramera pone o se asienta básicamente donde hay 7 montes, y 7 montes que existen son los 7 montes del Vaticano. O sea que podemos decir que ahí ella vio 7 montes y ahí puso su trono. Los 7 montes de Jerusalén donde ella vio y ahí puso su trono, y los 7 montes que podemos decir que es Medina, la Meca, que es Arabia Saudita, que ahí ella puso su trono. Entonces decíamos claramente, voy resumiendo porque ya voy a meterme al tema en sí, que Apocalipsis habla claramente de una ramera que se quedó desolada y desnuda. Una ramera que se quedó desolada y desnuda. Espero que se pueda ver ahí en pantallas. Esta ramera tiene que ser transformada, porque dice la palabra: ¿cómo te has convertido en ramera? Hablando de Israel. Entonces, Israel quedó como ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena de justicia estabas, en ella habitaba la equidad, pero ahora habitan los homicidas. No me traigáis más vana ofrenda, le dice. El incienso me es abominación. Lunas nuevas y días de reposo, a la convocar asambleas, no los puedo yo sufrir. Son iniquidad
vuestras fiestas solemnes. Pero habla de una restauración. Interesante, amados. Habla de una restauración. Israel tiene que vivir una restauración. Y decíamos que para poder vivir esta restauración dejaron plasmado un misterio de 70 semanas de Daniel, que está dividido en grupos de 7, 62 y 1. En el número, cuando cabe las 70 semanas, que sería aquí, el número 7 sería aquí, cuando termine va a ser restaurada. Este tiempo de aquí va a ser restaurado cuando acabe ese proceso. Pero en este tiempo de restauración hicieron un paréntesis de tiempo que se conoce como a Israel los puso en pausa. A Israel los puso en pausa, y a nosotros, amados, a nosotros nos dio la oportunidad de poder entrar mientras ellos están en pausa. Eso platicábamos en estos días. Amén. Que estábamos hablando. Vosotros ya no sois mi pueblo. Entonces, cuando son ramera, les dice, ya no son mi pueblo. Cuando ya son ramera, les dice, ya no son mi pueblo. Pero cuando habla aquí del proceso de restauración, ya van a ser su pueblo. Por eso dice la palabra que por un breve momento los abandonó. Los abandona por un breve momento, pero después, cuando los que están en pausa, que es la iglesia, la que le va a salir un fruto de ella, los más que vencedores, va a venir y va a trabajar con ella, con Israel, y ahí sí ya va a ser su pueblo. Entonces ella ahorita no es su pueblo, pero va a ser ella su pueblo. Entonces ella tiene que vivir un proceso, pero del no al sí es lo que se conoce como la pausa de Israel. Entonces actualmente ellos no son su pueblo, y si lo vamos a seguir estudiando, ellos van a ser llamados en Oseas 1:10 hijos del Dios viviente. Entonces cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, ellos van a ser llamados hijos del Dios viviente. Hijos. Tal vez no lo miras tan claro ahí, pero por lo menos te vas tomando la idea de lo que estoy tratando de decir. Hijos del Dios viviente. Entonces, no son y van a ser. Pero mientras pasa este proceso, hay un paréntesis de tiempo, que es la iglesia, que es el tiempo actual, es el tiempo de la gracia. Amén. Sigamos metiendo la espada un poquito más, porque ya vamos dentro del tema. Ya vamos dentro del tema. Entonces, Dios no va a desechar a Israel por ninguna manera. Los abandonó únicamente por un tiempo. Te estoy poniendo los versículos, Isaías 54:7, para que dé a luz la que dar a luz. Lo miramos en este diagrama. Este es el paréntesis que te digo. Este fue el tiempo que estaba con ellos. Pero cuando Él vino, a los suyos no lo recibieron. Entonces dijo, ustedes ya no van a ser más mi pueblo. Entonces aquí entró el no para pasar al sí. Amén. Este proceso de restauración era de 490, un ciclo total de 490 años, pero pusieron una pausa en este proceso de restauración de aproximadamente de 2000 años, que es el tiempo actual. Amén. Estamos viendo el tiempo de la finalización de la gentilidad para entrar con Israel. Hermoso, ¿verdad, amados? Vamos ahí en el tema. Pues si alguna de las ramas fueron desgastadas, tú siendo olivo silvestre, o sea, no éramos olivos, nosotros somos la vid, según lo vimos en la parábola de los jueces, de los árboles, el día miércoles, lo vimos que somos la parábola de los árboles. Tú siendo olivo silvestre, nosotros no éramos parte, pero nos injertaron al olivo, nos metieron por su misericordia y amor, nos metieron. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuimos
contra naturaleza, fuimos injertados. Entonces quiero que me pongan mucha atención a este versículo. Dice Romanos 11:24, contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Israel por un momento lo desecharon, pero ahorita nos está dando a nosotros el tiempo de poder injertarnos. Amado, ponme atención. Tú ahorita es la oportunidad que reciba la bendición de parte de Dios, la savia. Si tú no recibes la savia es porque no te has injertado. Por eso hay muchos que van a la iglesia durante años, pero no logran recibir la savia, porque ellos están haciendo un injerto, los están metiendo en el árbol, en el olivo, como olivos los están metiendo. Y cuando uno hace un injerto, no todos los injertos pegan. Por eso es que mucha gente acepta a Cristo, pero al año, a los 2 años, a los 5 años ya no están. Y uno está predicando y ya no están poniendo atención. Ya les aburre, ya les cansa. Se desgastaron porque ellos no pegaron en el olivo. Y este es el tiempo, amados, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de ser injertados en el olivo. Nosotros, los nuestros, tus hijos, tenemos que ser injertados, tenemos que recibir la savia, tenemos que recibir todo lo que proviene de Cristo, de Dios. Tenemos que recibir la bendición. Y si nosotros por X o Y razón no lo llevemos a saber, es que porque no hemos sido injertados. No es que Dios no te quiera bendecir, es que no has pegado en el olivo. Entonces el tiempo que nos tocó vivir es para nosotros de pegar. Pero cuando se termine el tiempo de la dispensación de la gracia, este paréntesis entre la semana 62 y la semana 69, que es el tiempo de la iglesia, este tiempo que nos dejaron a nosotros mientras abandonaron a Israel por un breve tiempo, lo soltaron, lo dejaron para venir con nosotros por a una nación que sí pueda dar sus frutos. Ese tiempo es para que nosotros nos injertemos. Nosotros estamos aquí en la tierra únicamente y exclusivamente para pegar al árbol. De nada sirve que muramos hoy si al final no logramos pegar a Dios. Todo el esfuerzo que hacemos diariamente es eso. La pausa de Israel es para que nosotros, que no éramos su pueblo, nos injertemos, podamos entrar a Sión, a la Jerusalén celestial. No todos pueden entrar a la Jerusalén celestial, solo pueden entrar los que pertenecen a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén espiritual y a la Jerusalén celestial. No todos, solo somos un grupo selecto, pequeño, porque no a todos llama a su pueblo. Pero él dice que dejó a la que debía, que era su pueblo, por venir con unos que no era su pueblo. Eso es lo que estábamos leyendo hace unos días. En Romanos 10:19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Os provocaré a celos con un pueblo que no era. Nosotros no éramos, no podíamos entrar en esa eternidad gloriosa. Y como muchos creen que todos los que se mueren se van al cielo, no. Solo es un grupo selecto, solo son los que pertenecen al pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios es una oportunidad que nos dan a nosotros. Pero ¿cómo voy a saber yo si soy pueblo de Dios? Es porque si tú te logras injertar en el olivo. Amados, nuestros hijos se tienen que injertar, nuestra pareja se tiene que injertar. Y para que un injerto pegue, se tiene que amarrar bien. Se tiene que amarrar bien hasta que quede bien pegado. De lo contrario, no lo soltamos. Hasta que la rica savia caiga sobre todas las ramas que fueron injertadas. Ese es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Adelantémonos un poquito más. Entonces Israel vivía 2 procesos. En medio estamos nosotros porque es la pausa que le dieron a ellos. Pero dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres, creador y formador. Entonces Israel fue creado. Israel fue creado, pero ahora tiene que pasar a ser
formado. De creado a formado. Nosotros fuimos creados, pero ¿quién te formó? ¿Quién te formó? ¿O tú mismo te deformaste porque no aceptaste la formación? ¿O alguien que te deformó, nunca te formó, te deformó? Y eso eres lo que eres. Hay otros que somos gracias a que alguien, no fue tal vez el papá, pero sí fue alguien que tomó un lugar y te formó, como la vasija del alfarero. Entonces Israel tiene que ser creado y formado en la parte del cuerpo, en el espíritu. El día que fuimos creados aceptamos a Cristo, pero ahora tenemos que pasar a ser formados. Y Génesis 1:27 habla de la creación del hombre, pero Génesis 2:7 habla de la formación. Creado y formado. Dos palabras claves, no sé si lo puse. Crear es asá, es en griego, es en hebreo, y formado es yatzar. Recordemos que la mujer es baná, o sea, la mujer no la forma, es otro trato. Estamos hablando del hombre, la mujer, pero ahorita estamos hablando del hombre. El hombre fue formado. Nosotros tenemos que ser formados por alguien. Eso estábamos platicando, que el enemigo se adelantó a la formación y nos vino a deformar y nos conformó a este mundo. Eso lo platicábamos hace unos días, la semana pasada. Ahí revisa tus notas. Pero nosotros hemos sido llamados a ser creados y formados. Pero Israel, este proceso de creación a formación, pusieron una pausa para que los que están en medio, que somos nosotros, seamos creados y nosotros seamos formados. Entonces la pausa es para que seamos creados y formados e injertados. Wow, hermoso. Creados, formados. ¿Cuándo ya estoy formado? Cuando ya la rica savia del olivo cae a tu vida, cuando la bendición de Dios va cayendo a tu vida. La formación es para que la rica savia que está en la cabeza fluya hasta las barbas y al resto de las vestiduras. Pero Israel está en pausa. Porque el misterio de Israel es ponerla en pausa para ir con una nación, para ir con un pueblo que no era su pueblo. Y ya cuando este pueblo, Miqueas 5:3, dé a luz, nosotros los que no éramos su pueblo, cuando los que no éramos su pueblo nos vayamos de primero al encuentro con Él, ya después Él viene con los suyos, con Israel. Entonces, amados, Israel tiene un proceso que lo podemos ya decir, vamos a ver, un proceso que se conoce como Jacob e Israel. Ahora es creador Jacob, formador Israel. Por eso es que nosotros decimos que el nombre correcto de ellos son los jacobitas. El misterio de Israel es que ellos no son israelitas, ellos son jacobitas. Y ellos tienen que pasar después a ser Israel. Pero para ser Israel tienen que pasar un proceso de restauración que termina con la semana número 70 de Daniel. Espero que se esté viendo en pantalla. Si los de audio y sonido me checan ahí. Ok. Para que veamos estos dos procesos. Entonces, cuando son jacobitas, son la ramera. Fueron solamente creados. Pero ellos tienen que pasar un proceso de restauración de 490 semanas para ser llamados Israel. Y ellos sean llamados hijos del Dios viviente. Y ellos puedan ser formados. De jacobitas a Israel. De la ramera a hijos de Dios, de creados a formados. Pero mientras llevaba este proceso, según profetizado por Daniel, de 490 años, pusieron una pausa para darle la oportunidad esta que miramos a ellos, no la diera a nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Y nos dice, injértate y comienza a recibir tú este proceso. Comienza a recibir el proceso. El mismo que tiene Israel, míralo tú.
Entonces el proceso nos lo dieron a nosotros en este tiempo que se conoce como la dispensación de la gracia. Pero después van con ellos. Lo que te quiero hacer la salvedad y el énfasis es que el misterio de Israel, dos cosas importantes. La primera, que estoy haciendo mucho el énfasis, es que la primera en la dispensación de la gracia es la oportunidad para nosotros. El misterio de Israel es que lo ponen en pausa y nos dan una oportunidad a nosotros. Estoy haciendo un resumen y escarbando lo más esencial. Número dos, ellos no son su pueblo, ellos son jacobitas. Que ellos van a tener que vivir un proceso en la tribulación donde ellos van a recibir la transformación a Israel. Y para eso Dios les manda los testigos, que sería Elías y Juan. Él manda a sus dos siervos, Elías y Juan. Cuando ellos vean que Elías y Juan mueren, Apocalipsis 11, y que ellos resucitan, y que se abre el cielo, y que suben, van a darse cuenta de muchas cosas, porque una de las cosas que ellos se van a dar cuenta no es que solo suben, sino que se va a ver el templo en los cielos, y se van a dar cuenta que el templo del anticristo que está en la tierra, cuando lo miren, se van a dar cuenta que no es como el templo que está en los cielos. Ahí van a reaccionar ellos. Y ellos ahí van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces van a pasar a ser formados en todo el tiempo restante, que sería en la gran tribulación. Ellos van a ser formados en el otro proceso, pero tuvo que haber una muerte para que ellos reaccionaran. La muerte de nosotros reaccionamos con Cristo. Ellos tienen que venir a ver morir y resucitar a Elías y Juan, para que ellos reaccionen, para que ellos miren. Ellos van a ver el poder de Dios levantando a Juan y a Elías de la tumba, y van a ver el poder de Dios abriendo los cielos y que ellos suben. Miren, amados, pareciera ser ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es palabra del Señor. Está en Apocalipsis capítulo 11. Tú tienes que comenzar a ver y comprender que ellos llevan un proceso de Jacob a Israel. Y para eso, la iglesia, ya estamos con el amado. Ya deberíamos estar con Cristo en las bodas del Cordero. Por eso esta imagen a mí me impresiona a mí mucho, porque es una pelea que se tiene claramente. Es una pelea que miramos ahí entre Israel peleando con el ángel para poder ser Jacob a Israel. Ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre es Israel, cuando está peleando. Pero ahorita es el tiempo de la iglesia, que también tenemos que pelear, pero no como nosotros somos el Israel espiritual. Por lo tanto, nuestra lucha, amado, no es con lo que ves, tu lucha es con lo que no ves. Por eso es que muchos de nosotros, al no ver al enemigo, tiramos la toalla y paramos siendo vencidos por él. ¿Quién te puso en esa situación que vives? Eso fue una lucha espiritual, que fuiste vencido o te diste por vencido. Pero tienes que levantarte de nuevo y seguir hasta pelear, hasta transformarte de la iglesia a la iglesia novia. La transformación de ellos es de Jacob a Israel. La nuestra es de iglesia a iglesia novia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No solo es con aceptar a Cristo, sino tienes que buscar la perfección, llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que todos demos la talla del varón maduro. Amén. Entonces, hermoso este tema, amados. Hermoso este tema, dos tiempos. Y cuando ya comienza la higuera a dar sus frutos, es porque se terminó el tiempo de la iglesia. Eso dice la higuera, aprender de la higuera. Comenzó la tribulación. Amén. Amén. Sigamos pues en el tema. Yo creo que ya me estoy dando a entender con todos y estamos viendo. Estamos estudiándolo poco a poco. Cuando hablamos de Israel, amados, hablamos de muchas cosas, y entre ellas las fiestas judías. Las fiestas judías son para Israel, pero también son para la iglesia.
Me quedan unos minutitos para explicar esto. Las fiestas judías son 7. Pesaj, que es la Pascua, Had Matzah, panes sin levadura, Bikurim, primicias, el Shabbat, fiestas de las semanas, Yom Teruah, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, la expiación, y Sukkot, tabernáculos. Wow, 7 fiestas que íntimamente tienen su significado desde la liberación del pueblo de Dios de Egipto. En manos el líder era Moisés. La Pascua significaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Los panes sin levadura significaban la salida de Egipto. Las primicias, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Las fiestas de las semanas o Pentecostés, cuando a ellos se les entregó la Torá en el monte Sinaí. La fiesta de las trompetas era cuando anunciaban el nuevo año judío, más o menos entre septiembre y octubre. Depende de la luna. Se mueve el calendario de ellos. Era lunar, no solar. Entonces ellos van de acuerdo a la luna. La expiación era cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para el perdón de pecados una vez al año. Nosotros hoy tenemos todos los días, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos. Tabernáculos, la entrada a la tierra prometida. En el nombre de Jesús vamos entrando a este tema. Entonces Jesucristo vino a cumplir las fiestas. En la Pascua Él entregó su vida. En los panes sin levadura es el pan que desciende del cielo. En la Pascua Él entregó su vida. ¿Cuándo Él entregó su vida? Cuando llegaron cuando Él estaba en el monte, estaba orando, y llegó Judas con sus discípulos, porque la Pascua se celebraba en la noche. Entonces en la Pascua llegó Jesucristo y Él mismo se acercó, y cuando Pedro le quitó la oreja, le dijo: no, Pedro, así no se hace, yo voluntariamente me voy a entregar. Voluntariamente. Yo soy el Cordero inmolado. Y ese Cordero ya había sido examinado y había sido hallado perfecto. Judas mismo dijo, Poncio Pilatos dijo: este es un varón justo, no le hallo pecado. Consideraban que él era el Hijo de Dios, los dos sumos sacerdotes, Herodes y Caifás, porque eso es lo que todo mundo decía. Fue examinado y todo mundo decía que él era el Hijo de Dios. Fue examinado. Hermoso. Y podemos seguir estudiando y viendo que en la fiesta del Pentecostés dijo Jesús: yo me voy, pero después que quedamos en panes sin levadura, panes sin levadura es el día siguiente, después de la Pascua. Entonces es cuando el pan que descendió del cielo se entrega a las partes más profundas voluntariamente. El pan que desciende del cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primicias es al tercer día de la resurrección. Él cayó en un pozo, dice, en un día de reposo, y se levantó. Hemos predicado de esto, hablamos un poquito de esto hace unas semanas. La fiesta de las semanas o el Pentecostés, ahí estamos hablando: me voy yo, pero viene otro, el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, la expiación y tabernáculos. 3 fiestas que todavía no se han cumplido, porque cuando vino el Pentecostés, automáticamente vino la pausa de la gentilidad. Pero esa pausa se termina cuando viene el arrebatamiento y comienza la expiación, la tribulación. Entonces, entre las fiestas de las semanas y las trompetas hay una pausa. Volvemos otra vez. Para verlo de esta perspectiva, fiesta de las semanas, que sería el Pentecostés. Este de aquí sería Pentecostés.
para que lo vayamos marcando aquí. Este sería el Pentecostés. Entonces Israel era considerada en esa época solo creada, era la ramera que venía Jesús a restaurarla, pero como que Jesús no lo recibieron, entonces les mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tampoco lo recibieron, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia, nos dan una oportunidad de poder recibirlo. Pero este paréntesis termina, y de ahí, cuando se termina la fiesta del Pentecostés, es cuando viene el Yom Teruah, que sería la fiesta de las trompetas. Entonces las trompetas es una oportunidad para Israel. El misterio de Israel es que también ellos se pueden ir en el arrebatamiento. Esto es lo que te quiero trasladar, porque eso es la Jerusalén física. Pero si la Jerusalén física entiende, como te leí el versículo, le dio celos, que Jesús fuera a otros, y esos otros fueran a reaccionar a ellos fueran a reaccionar viendo los celos que le dan a otros. Entonces ellos pueden ser parte de las trompetas, pero si no son parte, ellos se quedan para estar en la semana número 70, en la tercera fiesta, de la última de las 7, que sería la fiesta de la expiación. Yo creo que ahí vamos todos logrando entender poco a poco la fiesta de la expiación. Hermoso, amados. A mí me parece esto un tema súper lindo, porque ellos vienen a ser expiados, a ser perdonados. Pero ¿por qué no aprovecharon este tiempo, Israel? ¿Por qué no aprovecharon el tiempo de nosotros? ¿Por qué no reaccionaron mientras nosotros podíamos? Entonces, ¿por qué Israel se va a quedar a la expiación? ¿Por qué van a pasar? Porque ellos necesitan vivir su transformación de jacobitas a formados, pudiendo ellos vivir esta etapa aquí, viendo que Dios se volcó completamente con otros. ¿Por qué no reaccionar y pedir perdón y aceptar a Cristo y aceptar al Espíritu Santo? ¿Por qué rechazaron al Hijo? ¿Por qué rechazaron al Espíritu Santo? Nosotros, amados, nos están dando lo que otros no quisieron. Este tema es súper hermoso. Ellos se quedan a la tribulación, a vivir la fiesta de la expiación. Entonces, si ellos no reaccionan, Israel, por un breve momento te abandoné y te recogeré. ¿Cuándo te recogeré? En la fiesta de la expiación. Estábamos hablando que a ellos van a reaccionar aquí en la fiesta de la expiación, van a reaccionar de jacobitas a Israel con los 2 testigos cuando los miren que mueren, pero el poder de Dios se levanta cuando se abran los cielos, y no solo miran, dice la palabra, que suben, sino miran el templo de los cielos y se dan cuenta que el templo en la tierra, que fue el tercer templo fálico del anticristo, se da cuenta que no es conforme al modelo de Dios, y tanto que ellos hablan de Moisés, y Moisés dijo claramente: hazlo conforme al modelo, le dijeron a Moisés. Que reaccionan en un día de la expiación. Ahí viene el perdón, viene la purificación de sus pecados, viene la purificación del sacerdocio, porque metieron sacerdotes en el templo del anticristo, pero tienen que ser purificados y perdonados. Los sacerdotes, la nación y el tabernáculo. Porque esto que te estoy diciendo yo, esta es la fiesta de la expiación, literalmente. Literalmente esta fiesta fue instituido para perdón, purificación de los sacerdotes de la nación y el tabernáculo. ¿Por qué los sacerdotes? Por aquel pecado que cometieron de Nadab y Abiú haciendo fuego extraño, y aquel pecado tan grande cuando estaba Moisés en el monte recibiendo la ley. Entonces, amados, si ponemos la base bíblica, Levítico 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¡Wow! Eso es lo que les viene a ellos. Hasta que ellos hagan una convocatoria santa y ellos se transformen de Jacob
a Israel hasta que ellos se transformen. En ese tiempo es el tiempo en que ellos se van a reconciliar. Es el tiempo de ellos. Entonces no me quiero alargar mucho porque hay muchos versículos lindos de este tema. Déjame leerte un par. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo. Entonces esta es la oportunidad de ellos de entrar al lugar santísimo. Ellos no han entrado a sentir la presencia de Dios. El misterio de Israel es que ellos no tienen lugar santísimo. En cambio nosotros, amados, tomamos todo lo que no era de nuestro pueblo. Cambiamos nuestras costumbres y nuestras culturas. Y ahora nosotros celebramos las 7 fiestas judías. Pero las celebramos correctamente, como Dios quiere. Celebramos, se los voy a poner aquí en pantalla. Nosotros celebramos, vamos a ver, buscarle una que sea esta que estábamos platicando. Nosotros celebramos la Pascua con la Santa Cena, el Cordero, panes sin levadura, el pan que nos comemos, Santa Cena. Nosotros celebramos la resurrección. ¿Cuándo es la resurrección? Esa fiesta hermosa, la celebramos. Nosotros celebramos la fiesta cuando viene el Espíritu Santo y cae. Y en la iglesia es un día donde es un fuego encendido. Y eran 2 horas, nos llevamos hasta 4 horas a veces los servicios, porque ese día cayó el Espíritu Santo. El arrebatamiento, nosotros celebraremos ese día glorioso, que nos vayamos con el Señor. Y ese se conoce como también como las fiestas de las bodas. Vamos a hacer una fiesta ya, nos fuimos arrebatados. Nosotros la expiación no la celebramos en la tribulación, sino la expiación la celebramos ya ahorita. Ya ahorita. Por eso se conoce a la expiación nuestra, se le conoce ahorita como la expiación de los gentiles, que es el tiempo en que Dios nos pone a reconciliarnos con su sangre. Es preciosa. Entonces las fiestas las podemos celebrar nosotros aquí. Este paréntesis del trato de Israel es para que nosotros, amados, nos injertemos y aprendamos todo el trato que era para Israel, pero que ellos rechazaron, pero nosotros en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Han sido unos días hermosos. Dan ganas de seguir, ¿verdad? Leer otros versículos aquí, pero espero darme a entender y espero que poco a poco vayamos ahí digiriendo, comiendo, absorbiendo la doctrina revelada. Escríbenos cualquier duda. Vamos muy rápido, muy despacio. Te faltó más, pero nosotros, amados, nosotros somos la pausa de este trato que hay. El misterio de Israel. El misterio de Israel. Una ciudad, el pueblo de Dios, que no son su pueblo, pero van a ser su pueblo. Ahorita vino con nosotros para darnos la oportunidad de ser injertados. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela esa oportunidad, tú y tu casa, y comienza a disfrutar la riqueza del olivo, la bendición, la savia que cae del olivo para tu vida y tu casa. Un fuerte abrazo, Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerios de Benecer. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos primeramente Dios el lunes a la 1 de la tarde con el siguiente tema. O si nos sigues el fin de semana, tenemos Zoom y tenemos Facebook Live. Zoom el día sábado a las 7 de la noche, Facebook Live a las 10 de la mañana y el día lunes Zoom a las 7 de la noche. Amén, discipulados así más directos. Nos puedes escribir y te damos la contraseña y con mucho gusto puedes entrar. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y estamos para servirte.